Soy Anna, la idea tardía en una familia de genios. Mis padres, ambos figuras importantes en la universidad, tenían sus vidas bien planeadas. Entonces aparecí yo, sin invitación y de manera inesperada. Descubrimos demasiado tarde. Mamá solía decir, con la voz cargada de arrepentimiento, que para cuando lo supimos, ya era demasiado tarde para otras opciones. Mi hermana Sarah y yo nacimos con solo 11 meses de diferencia. Parecíamos gemelas, pero ahí terminaban las similitudes. Ella era el cerebro, yo era el corazón. Desde el primer día quedó claro quién era la favorita. Mira, John, Sarah ya está leyendo, exclamó mamá un día cuando yo tenía unos 3 años. Sarah se sentaba en la esquina, con la nariz enterrada en un libro para niños, el doble de su edad. Eso prácticamente marcó el tono de nuestra infancia. Sarah devoraba libros, yo devoraba la vida. Ella memorizaba textos complejos, yo luchaba por recordar lo que había desayunado. Era diligente, trabajadora, pero no importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente. Mamá, dijo un día, con exasperación clara en su voz. ¿Cuántas veces tengo que explicarlo? Es simple, suma. Me quedé mirando los números, deseando que tuvieran sentido, pero bailaban. A través de la página, burlándose de mí. Mientras tanto, Sarah avanzaba fácilmente con su tarea de matemáticas avanzadas en la habitación de al lado. Pero donde me faltaba en lo académico, lo compensaba en personalidad. Yo era la payasa de la clase, la vida de la fiesta, mi risa era contagiosa para todos excepto para mis padres. Una noche, en la cena, contaba un chiste que había escuchado en la escuela y entonces mamá, con su voz afilada, interrumpió mi historia. Basta de reír sin razón, es señal de baja inteligencia. Por favor, contrólate. Sentí mis mejillas arder de vergüenza. Al otro lado de la mesa, Sarah sonreía con desdén, sus ojos nunca dejando su libro de física cuántica. A medida que avanzaba la escuela primaria, la brecha solo se profundizaba. Sarah acumulaba premios académicos como si fueran a salir de moda. Yo, tenía suerte si obtenía una estrella dorada por asistencia. Nunca olvidaré el día de la feria de ciencias de la escuela, en 5º grado. El proyecto de Sarah sobre la mitosis celular obtuvo el primer lugar, el mío, digamos que mi volcán de bicarbonato de sodio no exactamente erupcionó como planeado. Mientras conducíamos a casa, el auto se llenó de elogios por el logro de Sarah. Yo me senté en el asiento trasero, cubierta de bicarbonato de sodio seco, sintiéndome más pequeña con cada minuto. Finalmente, papá dijo, mirándome en el espejo retrovisor. Supongo que no todos en la familia pueden tener inclinación científica. Mamá asintió, sus labios presionados en una línea delgada. Está claro que Anna no tiene la aptitud para ello. ¿Qué pensarán nuestros colegas? Me hundí más en mi asiento, deseando poder desaparecer. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca podría mantener su preciado estatus en la comunidad científica. A sus ojos, yo era la decepción, la que no podía continuar su legado. A medida que crecíamos, la brecha entre Sarah y yo solo se ampliaba. Sarah fue llevada a campamentos de ciencia, competencias de matemáticas y decatlones académicos. Yo me quedaba con nuestra anciana niñera, la señora Jenkins. Pero, ¿sabes qué? La señora Jenkins fue una bendición. Mientras mis padres preparaban a Sarah para ser la próxima Einstein, la señora Jenkins me enseñaba habilidades que me servirían en el mundo real. Vamos, Anna, decía, sus manos arrugadas guiando las mías mientras amasábamos la masa. Déjame mostrarte cómo hacer un pastel que les deje boquiabiertos. Otros días, recortábamos cupones y planeábamos listas de compras. Escucha, niña, decía, sus ojos brillando. Saber estirar $1 es tan importante como saber dividir un átomo. Pero las mejores lecciones vinieron durante nuestras conversaciones de corazón a corazón. Anna, cariño,
dijo un día mientras estábamos en el porche viendo el atardecer. No todos nacen siendo genios, pero todos pueden hacer del mundo un lugar un poco mejor. ¿Lo recuerdas? Esas palabras se convirtieron en mi salvavidas en una casa donde nunca parecía estar a la altura. En la escuela, Sarah seguía brillando. Participaba en cada competencia académica, trayendo trofeos y medallas que mamá mostraba orgullosa en la sala de estar. Mis boletines, en cambio, estaban escondidos en un cajón, nunca para ver la luz del día. La secundaria fue una lucha. Mientras Sarah avanzaba con clases y preparación para el SAT, yo solo trataba de mantenerme a flote. Las matemáticas eran mi némesis y, no importaba cuánto lo intentara, los números simplemente no cooperaban. El día que recibimos nuestras puntuaciones del SAT fue la gota que colmó el vaso. Sarah, por supuesto, lo había aprobado con éxito. Yo, digamos que mi puntuación no me iba a llevar a ninguna universidad. «Idiota, eso es lo que eres», gritó papá, agitando mi informe de puntuación frente a mí. «¿Cómo puedes ser tan estúpida? Es simple suma, por el amor de Dios». Mamá se quedó de pie, negando con la cabeza con disgusto, y Sarah, apoyada contra el marco de la puerta, sonreía con suficiencia, sin una sola vez defenderme o ofrecer ayuda. Simplemente observaba, probablemente pensando en lo afortunada que era de ser la inteligente. Me quedé allí, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras mis padres continuaban su tiranía. No puedes ni siquiera sumar 2 más 2, ¿cómo esperas entrar a la universidad o lograr algo en la vida? Sus palabras dolieron profundamente, cada una un recordatorio de que nunca sería lo suficientemente buena. Pero en medio de sus gritos, sentí algo más surgir, enojo, determinación, un deseo feroz de demostrar que estaban equivocados. Esa noche, mientras yacía en la cama, con sus duras palabras aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Puede que no estuviera hecha para la universidad, al menos no ahora, pero eso no significaba que no pudiera lograr algo por mí misma. Al día siguiente de la graduación, entré al supermercado Sani y conseguí un trabajo como cajera. No era glamoroso, pero ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, tenía algo que era totalmente mío. En pocas semanas, estaba recibiendo mis propios cheques de pago. Les dije a mis padres que había encontrado un trabajo, pero apenas levantaron la vista de sus papeles. No preguntaron dónde ni qué estaba haciendo y, honestamente, me sentí aliviada. Al menos de esta manera, no podían desaprobarme. Todavía vivía en casa, pero ahora tenía mi propio dinero. No era mucho, pero era suficiente para divertirme un poco sin tener que rogarle dinero a mis padres. «Ana, ¿vienes a la playa este fin de semana?», llamaría a mi amiga y compañera de trabajo en la tienda, Lisa, y yo sonreía sabiendo que podía decir que sí sin preocuparme por el costo. Mientras Sarah pasaba su verano enterrada en libros de texto, preparándose para su primer semestre en alguna prestigiosa universidad de la Ivy League, yo lo vivía al máximo, fines de semana en la playa, noches de películas con amigos, viajes improvisados. Finalmente, libre para ser yo misma, las semanas se convirtieron en meses y me acomodé a mi nueva vida. Claro, no era la vida que mis padres habían imaginado para mí, pero era feliz, realmente feliz. Entonces llegó ese día, el día que lo cambió todo. Era una tarde de martes, la tienda estaba tranquila y yo estaba reponiendo la exhibición de chicles cuando escuché la puerta automática abrirse. Miré hacia arriba, mi saludo habitual en los labios, y me congelé, viendo a mi madre tan primitiva y correcta como siempre. Por un momento, simplemente nos miramos. Vi el shock en sus ojos, seguido rápidamente de vergüenza. Giró claramente con la intención de irse sin decir una palabra, pero alguna parte de mí, alguna parte ingenua y esperanzada, gritó: «Mamá, hey». Se giró lentamente, su rostro una máscara de desdén. «Ana», dijo, su voz goteando decepción, «¿qué haces aquí?». Señalé mi placa con nombre, tratando de mantener mi voz ligera. «Trabajo aquí, he estado durante unos meses».
sus ojos se entrecerraron. ¿Una vendedora, realmente? Anna, la hija de un profesor reducida a esto. Agitó la mano, desestimando la tienda a nuestro alrededor. ¿Qué pensarán nuestros colegas si descubren que mi hija está en el escalón más bajo de la escala social? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había estado orgullosa de mi independencia, de ganarme la vida, pero a sus ojos solo era una vergüenza. Estoy trabajando, honestamente, logré decir, un poco insegura, no estoy haciendo nada mal. Pero mamá estaba más allá de la razón. Su voz se elevó, llamando la atención de los pocos clientes en la tienda. ¿Renunciarás a este trabajo inmediatamente, me oyes? No permitiré que avergüences a nuestra familia así, y puedes olvidarte de vivir bajo nuestro techo si este es el camino que eliges. Me quedé allí, paralizada, mientras ella salía de la tienda con furia. La puerta automática se cerró tras ella, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Esa noche, regresé a casa con el corazón pesado y las mejillas llenas de lágrimas. La casa estaba tranquila, pero el silencio se sentía opresivo. Sin una palabra, fui a mi habitación y comencé a empacar. Mientras cerraba mi última maleta, mamá apareció en la puerta. En lugar de la preocupación que ingenuamente había esperado, su rostro mostraba solo alivio. Así que finalmente decidiste irte, dijo, su voz desprovista de emoción. Bien, es para mejor. Papá apareció detrás de ella, asintiendo en acuerdo. Recuerda cambiar tu apellido, agregó, no podemos permitir que deshonres nuestro nombre familiar con tus elecciones. Sus palabras dolieron, pero ya estaba más allá de las lágrimas. Está bien, dije, sorprendentemente serena, tomaré el apellido de mi abuelo, al menos él sabía cómo amar incondicionalmente. Tomé mis maletas y salí, sin mirar atrás. No preguntaron por mi nueva dirección y yo no la ofrecí. Al día siguiente, me mudé con Lisa. Nos habíamos hecho amigas rápidamente en los últimos meses y cuando le conté lo que había pasado, no dudó en ofrecerme su habitación de invitados. Una tarde perezosa de domingo, mientras Lisa y yo navegábamos por las redes sociales, me encontré con el perfil de Sarah. Mi dedo dudó sobre el botón de dejar de seguir, pero la curiosidad ganó. El feed de Sarah era un desfile de logros, fotos de ella recibiendo premios, actualizaciones de estado sobre sus últimos avances en investigación, anuncios de su admisión a sociedades científicas de élite. Cada publicación tenía cientos de me gusta y comentarios, todos cantando sus alabanzas. ¿Has hablado con ella recientemente?, preguntó Lisa, asomándose sobre mi hombro. Negué con la cabeza, recordando nuestra última interacción. Fue unas semanas después de que me fui de casa, en un momento de debilidad, contacté a Sarah sugiriendo que nos reuniéramos para tomar un café. Su respuesta fue fría y despectiva. Ana, me temo que ya no tenemos mucho en común. Nuestros intereses y, francamente, nuestros niveles de desarrollo son bastante diferentes ahora. No creo que reunirnos sería productivo para ninguna de nosotras. Esa fue la última vez que nos comunicamos directamente. A pesar de la brecha con mi familia inmediata, me mantuve en contacto con mis parientes extendidos. La tía Marta, en particular, se convirtió en una fuente de consuelo y conexión con mis raíces. Durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares, soltó alguna información que al mismo tiempo hería y validaba mi decisión de irme. Oh, Ana, suspiró, su voz cargada de tristeza, probablemente no debería contarte esto, pero tus padres siempre preguntan si vas a asistir a las reuniones familiares. Si decimos que sí, se niegan a venir. Dicen que es porque estás por debajo de su estatus ahora y no pueden soportar estar en la misma habitación que tú. Sentí un dolor familiar en el pecho, pero ahora era más sordo. Está bien, tía Marta, dije, sorprendida por cuánto lo significaba para mí, estoy feliz con mi vida ahora. Si no pueden aceptar eso, es su pérdida. Y tenía razón. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Tenía un trabajo que disfrutaba,
amigos que me aceptaban por quien era y un creciente sentido de autoestima que no tenía nada que ver con logros académicos o estatus social. 5 años habían pasado desde que salí de la casa de mis padres y la vida se había asentado en un ritmo cómodo. Había sido promovida a subgerente en la tienda, mi círculo de amigos había crecido e incluso había empezado a tomar algunas clases en línea de gestión empresarial. Estaba contenta, pero algo faltaba. Todo cambió una noche de verano junto a una hoguera en la playa que mis amigos habían organizado. Lo noté, estaba de pie, un poco apartado del grupo, luciendo ligeramente fuera de lugar con su camisa abotonada y sus pantalones caqui. Pero fueron sus ojos los que captaron mi atención, parecían brillar con curiosidad mientras observaba la escena a su alrededor. Me acerqué, extendiendo mi mano. Hola, soy Ana. Pareces necesitar una bebida. Él rió, un sonido cálido y genuino que me hizo sonreír. Soy David y sí, definitivamente podría usar una. Ha pasado años desde que tomé una. Mientras asábamos malvaviscos, comenzamos a hablar. Resulta que David era un científico ambiental recién salido de una expedición de investigación en el Amazonas. Hablamos durante horas esa noche sobre todo y nada. David estaba fascinado por mis historias de aventuras en servicio al cliente y yo estaba cautivada por su pasión por el medio ambiente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, David y yo nos acercamos más. No le importaba que no hubiera ido a la universidad o que trabajara como vendedora. Amaba mi ingenio rápido, mi habilidad para hacer amigos con cualquiera y lo que él llamaba mi perspectiva refrescante sobre la vida. Conocí a su familia en una cena. 6 meses después de comenzar nuestra relación, estaba nerviosa, después de todo, eran todos científicos destacados. Pero para mi sorpresa, me recibieron con los brazos abiertos. Durante toda la noche, preguntaron sobre mi trabajo, mis intereses, mis sueños. Nunca una vez preguntaron sobre mi educación o mi trasfondo familiar. Fue refrescante. 1 año al día de habernos conocido, David me propuso matrimonio. No fue nada grandioso, solo nosotros dos en la misma playa donde hablamos por primera vez, pero fue perfecto. Planeamos una pequeña boda con amigos cercanos y familiares. Al dirigir las invitaciones, dudé sobre 3 nombres, mamá, papá y Sara. A pesar de todo, una parte de mí aún esperaba, pero las confirmaciones de asistencia regresaron y esos 3 permanecieron en silencio. La vida con David era todo lo que había soñado y más. Nos asentamos en una rutina acogedora, equilibrando su trabajo de investigación con mi trabajo en la tienda. Pero, por más contenta que estuviera, no podía sacudirme la sensación de que estaba destinada a algo más. Ese algo más llegó en una tarde perezosa de domingo, en la casa de los padres de David. Todos estábamos descansando en el patio trasero, disfrutando del cálido sol y la limonada fría, cuando la conversación se volvió hacia la última investigación de David. La cantidad de desechos plásticos que estamos produciendo es asombrosa, dijo, pasando una mano por su cabello. Y lo peor es que la mayor parte termina en vertederos o en el océano. Su padre asintió con gravedad. Es una crisis, sin duda, pero ¿qué podemos hacer? La gente no va a dejar de usar plástico de la noche a la mañana. Mientras seguían discutiendo el problema, una idea comenzó a formarse en mi mente. Años trabajando en ventas me habían enseñado una cosa o dos sobre lo que la gente quiere y necesita, y todas esas horas que había pasado con la señora Jenkins aprendiendo a ser ingeniosa y creativa de repente vinieron a mí. Antes de darme cuenta, estaba agarrando una servilleta y un bolígrafo de la mesa. ¿Y si empezara mi propio negocio?, dije, con la voz temblorosa de emoción. ¿Y si pudiéramos convertir esos desechos plásticos en algo útil, algo que la gente realmente quiera? 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, curiosos y alentadores. Continué dibujando rápidamente en la servilleta. Así, dije, levantando mi dibujo rudimentario, muebles de jardín hechos completamente de plástico reciclado, duraderos, resistentes a la intemperie y ecológicos.
Incluso podríamos hacerlos modulares para que la gente pueda personalizar sus propios diseños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, temí haberme cedido, que se rieran de mi idea tonta, pero entonces Anna, el padre de David, dijo lentamente, con los ojos abiertos de asombro. Eso es brillante. David me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Sabes cuántos problemas ambientales podría resolver esto? Y el potencial de mercado es enorme. Su madre intervino. Y no son solo muebles de jardín. Piensa en todas las aplicaciones urbanas, bancos de parques, equipos de parques infantiles, incluso materiales de construcción. Lo que sucedió después fue un torbellino. Los padres de David, emocionados por el potencial de la idea, se ofrecieron a invertir para hacerla realidad. Antes de darme cuenta, estábamos creando una empresa juntos. Yo. Anna Holloway, la antigua decepción familiar, como CEO. David, con su formación científica, tomó el control del desarrollo de la tecnología para reciclar y moldear el plástico de manera eficiente. Yo me enfoqué en el diseño y el marketing, aprovechando mis años de experiencia en servicio al cliente para crear productos que la gente amara. 6 meses después de aquella tarde fatídica de domingo, lanzamos nuestra primera línea de muebles de jardín. La respuesta fue abrumadora, a la gente le encantaron los diseños elegantes, el concepto ecológico y la historia detrás de todo. Animados por nuestro éxito, ampliamos nuestra gama. Planificadores urbanos comenzaron a contactarnos, interesados en usar nuestros productos de plástico reciclado para proyectos de la ciudad, y luego llegó la llamada que lo cambió todo. La oficina del alcalde quería reunirse con nosotros. Nos reunimos y firmamos un contrato para la mejora de la ciudad. 3 años habían pasado desde ese día fatídico en el patio trasero de los padres de David. Nuestra empresa, Air Renew, había crecido más allá de nuestros sueños más salvajes. Habíamos reciclado toneladas de desechos plásticos, transformado parques de la ciudad e incluso comenzado a expandirnos hacia materiales de construcción ecológicos. Y ahora estábamos a punto de recibir un premio estatal por innovación e impacto ambiental. Mientras David y yo estábamos en el gran salón, rodeados de la crema innata del mundo científico y empresarial, no pude evitar sentir un sentido de orgullo. Nos abrimos paso entre la multitud, deteniéndonos para charlar con varios dignatarios e innovadores. Estaba en medio de una conversación con el jefe de desarrollo urbano de la ciudad cuando los vi, mis padres y Sarah, parados cerca de la mesa de refrigerios. Parecían diferentes. Mamá y papá habían envejecido considerablemente, su cabello más gris de lo que recordaba, y Sarah, siempre tan arreglada, parecía exhausta, con ojeras oscuras bajo sus ojos. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Vi el shock registrarse en sus rostros, claramente no esperando verme en un entorno así. Me giré hacia David, entrelazando mi brazo con el suyo. Ve a buscar a tus padres, dije, quizás un poco más alto de lo necesario. Mientras pasábamos junto a mi familia, mantuve la mirada hacia adelante, con la barbilla en alto. Encontramos a los padres de David cerca del escenario, radiantes de orgullo mientras charlábamos sobre la próxima ceremonia. Noté un movimiento a mi esquina del ojo, mi madre se acercaba, sus ojos fijos en la madre de David. Disculpa, Ana, escuché que decía, su voz excesivamente dulce, no pude evitar notar tu encantadora familia. Debes estar muy orgullosa de tu hijo y su esposa. Me tensé, esperando el otro zapato que caería, pero mi suegra simplemente sonrió cálidamente. Oh, Ana es una mujer extraordinaria. Tenemos suerte de tenerla en nuestra familia. Mientras caminaba de regreso hacia mi padre y Sarah, los vi reunirse y susurrar furiosamente entre ellos. Capté fragmentos de su conversación. No puedo creer que sea ella, casada en una familia de científicos, probablemente solo está aquí como su acompañante. El momento finalmente había llegado. Cuando el presentador llamó mi nombre, anunciando a Air Renew como el receptor del Premio Estatal de Innovación Ambiental,
sentí una oleada de orgullo. Subí al escenario con el corazón latiendo de emoción, lista para dar el discurso que había preparado cuidadosamente. El caos estalló cuando mi madre corrió al escenario antes de que pudiera reaccionar. Había agarrado mi brazo y me arrebató el micrófono de la mano. «Damas y caballeros», anunció, su voz temblando de emoción, «soy la orgullosa madre de esta brillante y digna mujer». Hizo un gesto dramático hacia mí. Siempre supimos que Ana se convertiría en alguien extraordinario. Me quedé allí, congelada, en estado de incredulidad mientras ella continuaba su actuación, logrando incluso soltar algunas lágrimas. El público, reconociendo al famoso profesor Anderson, estalló en aplausos. En ese momento, la rabia y el dolor burbujeaban dentro de mí, años de negligencia, decepción y rechazo cristalizándose en un solo punto de resolución ardiente, no la dejaría robarme este momento. Con suavidad pero con firmeza, recuperé el micrófono de su mano. «Gracias, mamá», dije, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. «Si pudiera tener un momento de silencio, por favor». La sala se silenció, todas las miradas sobre mí. «Sí, soy la hija de los renombrados profesores Anderson», comencé, mi voz resonando claramente en la sala silenciosa. «Pero hoy me presento ante ustedes no por ellos, sino a pesar de ellos». Vi el shock recorrer el auditorio, el rostro de mi madre pálido a mi lado. Recorrí con palabras los años de eventos escolares perdidos, de ser llamada una vergüenza, de ser obligada a cambiar mi nombre y a mudarme. Trabajé como vendedora, escondiendo mi identidad porque mis propios padres estaban avergonzados de mí. La sala quedó en un silencio absoluto, colgando de cada palabra. Pero hoy me presento ante ustedes no como una fracasada, sino como un éxito, no por el nombre de mi familia, sino por la familia que elegí. Miré hacia David y sus padres, vi lágrimas en sus ojos. Mi esposo David y sus maravillosos padres vieron potencial en mí cuando nadie más lo hizo. Fomentaron mis ideas, apoyaron mis sueños. Es gracias a ellos que Year Renew existe, que hemos podido hacer una diferencia en nuestro medio ambiente y nuestra comunidad. Hice un gesto para que David se uniera a mí en el escenario. Mientras él se acercaba, vi a mi padre y a Sarah salir del salón, incapaces de soportar el escrutinio de la multitud. Este premio, continué, levantando la placa, es un testimonio de lo que puede suceder cuando crees en alguien, cuando nutres su potencial en lugar de aplastar su espíritu. Es prueba de que la inteligencia viene en muchas formas y de que la bondad y el apoyo pueden cambiar vidas. Me giré hacia mi madre, aún paralizada a mi lado. «Lo siento, pero no puedo aceptar tu repentina envidia hacia mí. Perdiste ese derecho hace años. Mi verdadera familia está aquí», dije, poniendo mi brazo alrededor de David. El salón estalló en aplausos, gente levantándose de sus asientos. Vi lágrimas, oí susurros de admiración y apoyo. Los padres de David lloraban abiertamente, radiantes de orgullo. En los días que siguieron, supe por los rumores que mis padres y Sarah enfrentaban represalias en sus círculos académicos. La gente estaba sorprendida por su trato hacia mí y muchos reconsideraban sus asociaciones con ellos. Parte de mí se sentía culpable por exponerlos, por complicarles la vida, como lo llamaron. Pero una parte más fuerte sabía que no había hecho nada malo. Simplemente dije la verdad, una verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Para mí, la vida continuó. Year Renew siguió creciendo e innovando. David y yo comenzamos a hablar sobre formar nuestra propia familia y cada día me despertaba agradecida por la vida que había construido para la familia que elegí y por la fuerza que había encontrado dentro de mí.